Buenos días, criptócratas, ¿cómo están? Hoy nuevo análisis, 9:20 de la mañana, 27 de enero del 2022. Vamos a repasar lo que ha pasado con el mercado el día de ayer, cómo la proyección que hicimos se cumplió y qué es lo que está pasando. Para eso vamos a revisar algunas noticias, principalmente esta. Bitcoin de acciones pegan un salto mientras la Fed anuncia que no mueve las tasas de interés. Ayer mencionamos que iba a hablar la Fed. Básicamente, ¿qué fue lo que dijo Powell? Vamos a leer aquí los puntos importantes. Bitcoin subió cerca de $1,000, cerca de los 39,000. Eso lo podemos ver en la gráfica cuando en un gráfico de 4 horas el precio dejó este mechazo, ¿cierto? Eso fue el anuncio de la Fed de que ya no iba a subir las tasas de interés por ahora. Se especula que las tasas aumentarán en marzo a un 0,25% por debajo del 0,5% que algunos esperaban y por ahora se mantiene sin cambios. El comité decidió mantener el rango objetivo para las tasas de fondos federales del 0 al 1,25%, con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte. El comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para las tasas de fondos federales. Nasdaq también se vio beneficiado, pero en general todo tuvo una corrección. Básicamente, ¿qué dijo Powell? Powell se basa en que el mercado de trabajo está muy fuerte y mientras el mercado de trabajo esté fuerte, el americano promedio tiene para subsistir, para pagar sus deudas y para comer y para que la economía se siga dinamizando. Entonces, digamos que Powell está contento con el tema. Entonces, básicamente, él lo que quiere evitar es un desplome en los mercados. Entonces, ha sido muy mmm, digamos, no ha tenido partida en ningún lado, ha intentado ser muy parcial para evitar que esto afecte a los mercados. Sin embargo, pues los mercados se han visto afectados, no necesariamente por Powell tampoco, pero sí por el movimiento, por los patrones psicológicos de la gente, en donde toda esta incertidumbre al final, si va a pasar algo, no va a pasar algo, si van a subir los intereses fuertes, si no lo van a hacer, pues nos deja con un sinsabor. La semana pasada el Bitcoin caía supuestamente por la prohibición de Rusia hacia las criptomonedas. Hoy Vladimir Putin da luz de esperanza para las criptomonedas. Puntos importantes. Presidencia de Rusia no parece estar totalmente de acuerdo con la decisión del Banco Central de Rusia de prohibir las criptos. Me refiero al excedente de electricidad y al personal bien capacitado disponible en el país para hacer minería. El Banco Central nos interpone en nuestro camino de progreso tecnológico y está haciendo los esfuerzos necesarios para introducir últimas tecnologías en el área de la actividad. Básicamente Rusia tiene todo para participar en el hash rate de Bitcoin y volverse una de las potencias de minería de Bitcoin y de algunas otras criptomonedas. Entonces, si esto se abre, si Putin se abre y empieza a aumentar el hash rate, eso puede ser positivo a largo plazo para los criptos. Esto, sin embargo, no nos está cambiando la tendencia aún. Simplemente son noticias que hay que traer a colación para poder ir al análisis técnico. Ahora bien, hoy estamos acá. Este es el análisis técnico del precio de Bitcoin 27 de enero. Nos vamos a un gráfico diario. Y en un gráfico diario, nosotros estábamos llegando a una zona de interés de ventas en 4 horas, lo habíamos dicho. ¿Qué pasa? En un gráfico diario ya estamos en contrarreloj. Mejor dicho, el precio de Bitcoin tiene que empezar a subir de aquí al fin de semana para nosotros poder pensar que va a haber un retroceso a la media, como lo habíamos pensado, y luego muy seguramente a seguir cayendo. ¿Qué pasa? Este retroceso a la media debería empezarse a dar desde hoy para que la tendencia no sea tan fuerte como anteriormente pasó. Por ejemplo, acá el precio se quedó en esta zona consolidado básicamente y no dio el rebote completo y ¡pum! De una para abajo. ¿Cierto? Si esto sigue pasando, muy seguramente nos vamos a ubicar por debajo de los $30,000 con fuerza y eso sería un problema porque en el semanal entonces estaríamos rompiendo esta zona y si la queremos retestear y no nos logramos volver a montar, esto nos pone por lo menos hasta la media móvil de 200 que estaría cerca de los $20,000 e incluso podríamos ir a buscar la zona de interés que está cerca de los 13,000, $15,000. Eso en un gráfico semanal. Ahora bien, en un gráfico de 4 horas, como lo veíamos ayer, ese movimiento iba a tener un factor correctivo, como así fue, y corrigió exactamente de la zona en donde vimos hasta acá un 7,5%.
valor importante para la gente que está operando. Y pues los que salieron de posiciones cerca de la zona de interés interesante, los que no, considero que puede tener algo más de caída o por lo menos de acumulación cerca a esta zona. En un gráfico de una hora es aquí donde el tema se empieza a ser interesante y es que esto va a ser de repaso para esta clase. El mercado, como lo dijimos en clases pasadas, se compone por dos cosas. Está lateral, horizontal y lento, vertical, en tendencia y rápido. ¿Ok? Para esto nosotros tenemos que entender las diferentes estructuras del mercado. Entonces, el mercado tiene estructuras alcistas que está compuesta por altos más altos y bajos más bajos. ¿Ok? Así es como digamos, se compone una estructura alcista. Luego, una estructura bajista viene un alto, un bajo más bajo que el bajo anterior y así sucesivamente. Vamos a poner el color rojo para que lo podamos diferenciar y nos damos cuenta que los altos van a ser ahora más bajos y los bajos van a ser ahora más bajos. Eran bajos más altos. Me, me, me disculpo. Bajos más altos, bajos más altos. Entonces, más bajos y altos más bajos. ¿Listo? Entonces, estos son los dos tipos de tendencia. Está la alcista, que se compone de altos más altos, bajos más altos y bajos más altos. Y está la bajista, que se compone de altos más bajos, bajos más bajos, bajos más altos más bajos y bajos más bajos, así sucesivamente. Y luego viene la tendencia lateral, que básicamente no hace ni altos ni bajos más bajos, simplemente se mantiene dentro de un rango. ¿Por qué los pongo estos colores? Porque esta es la psicología del trading. Cuando nosotros operamos en mercados verticales y tendenciales, tenemos una mayor probabilidad de acierto. ¿Ok? Acá, y tenemos una mayor probabilidad de acierto acá, comprando en los bajos más altos para ir a buscar los altos más altos. Y aquí vendiendo en los altos más bajos para ir a buscar los bajos más bajos. ¿Ok? En un mercado de lateralización, pues no tenemos mucho que hacer porque la tendencia no nos acompaña y al no acompañar la tendencia, pues tenemos menor probabilidad de acierto. ¿Ok? Eso es una explicación simple de cómo funcionan las tendencias. Ahora, ¿con el fin de qué estamos haciendo esto? Con el fin de que nosotros poder decir, ok, aquí en el precio de Bitcoin el día de hoy, ¿qué está haciendo y hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin dentro de las próximas horas y seguramente de aquí a mañana, dentro de los próximos días? Y para eso nos vamos a ir a un gráfico de 4 horas de nuevo. En un gráfico de 4 horas, el precio de Bitcoin entonces está llegando a una zona importante que es la media móvil de 50. En esta zona seguramente el precio va a encontrar resistencia y al encontrar resistencia pues va a tener una siguiente caída que mientras me termina de completar el valle rojo, llegándome al punto cero y luego de llegar al punto cero, seguramente de aquí a mañana pues tengamos algo de turbulencia. Vamos a ver cómo termina de aperturar el mercado hoy accionario. Eso en un gráfico de 4 horas es lo que debería pasar. Ahora, si lo rompe y apoya, pues ya sabemos que nos vamos con el movimiento y nos vamos hasta los 42.000. Ahora, en un gráfico de una hora, ¿qué está pasando en base a nuestra teoría de tendencias? Nosotros veníamos haciendo, y para eso lo voy a poner acá en líneas, para nosotros poder señalar bien la tendencia. Entonces nosotros veníamos haciendo
un alto más alto que el alto anterior, luego un bajo, luego un alto que sigue siendo más alto que el alto anterior, luego un bajo y luego un alto que sigue siendo más alto que el alto anterior y luego un bajo y luego un alto que sigue siendo más alto que el bajo anterior. Aquí se conecta con la línea de tendencia y me hace un bajo, un alto que es más bajo que el alto anterior y aquí podríamos entrar en short para irnos. En este momento me está haciendo un alto otra vez y este alto todavía no supera el alto anterior. Al no superar al alto anterior, esto idealmente debería venir, ¿cierto? Debería venir a ser una estructura que se complemente haciendo un bajo y buscando un bajo más bajo que el bajo anterior y aquí a las siguientes horas, es decir, puede ser de aquí al final de la tarde que el precio de Bitcoin siga retrocediendo. Si eso no pasa, si la estructura falla en hacer un bajo más bajo que el bajo anterior, que por si este alto que hizo, pues no es más alto que este, pero ya está muy cerca, nosotros podríamos estar pensando en salir en la posición en short que tenemos, ¿cierto? Cerca a la zona de interés y estar monitoreando el precio para cuando me haga esto y vuelva, me rompa los 37.500 y me monte por encima de la media y volvamos a buscar esta zona que se vuelve siendo una zona de interés. Eso puede pasar de aquí a mañana y bueno, nos vamos con el movimiento por lo menos hasta los $40.000, que era donde estaba mi anterior soporte en un gráfico de una hora, ¿cierto? Mi anterior resistencia. Ahora, en un gráfico de 4 horas, idealmente, tenemos que buscar que el retroceso que se dé sea un retroceso que esté parando sobre esta zona. Al momento en que se empiece le empiece a pasar el tiempo, el valle se empiece a poner rojito y la tendencia se empiece a poner fuerte de alguna forma o le empiece a entrar volumen para ir a la alza, podemos empezar a posicionarnos en compra porque aquí ya vemos la estructura macro de la estructura de una hora y la estructura macro de la estructura de una hora es que básicamente, momento, es que básicamente el precio me venía haciendo un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo y un alto más bajo que el bajo anterior. Luego me vino a hacer un bajo, más bajo que el bajo anterior, pero aquí ya me hizo un alto, más alto que el alto anterior. Viene y me hace un bajo, y luego viene y me hace un alto, y viene y me hace un bajo, que está a la par de este bajo anterior, ¿cierto? Entonces, al estar a la par de este bajo anterior, ya la estructura se puede empezar a invalidar. ¿Qué pasa? Que si en 4 horas el precio empieza a estallar y si me monta por encima de los 39.000 y me retestea esta zona, ahí es donde nosotros vamos a comprar, que estaría por encima de las medias móviles para venir a completar nuestro rango dinámico. Y nuestro rango dinámico entonces viene siendo hacia esta zona para luego seguir cayendo. Que esto estaría compuesto por nuestro rebote en el gráfico diario, que puede empezar a pasar de aquí a los próximos días, ¿cierto? Cuando yo marco esta zona, estoy hablando de aproximadamente el 29, el 30 de enero, que es de aquí a los 4 o 5 días, y ya hace 2 días dijimos que un gráfico diario constituía aproximadamente un movimiento de 5 a 10 días. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis para Bitcoin el día de hoy. Por lo pronto, hay que esperar que haga el mercado. Debería seguir corrigiendo idealmente. Ya sabemos que si falla en hacerme un bajo más bajo en la temporalidad de una hora, pues nosotros podríamos pensar en empezar a comprar y tal vez el precio se ranguee sobre esta zona un tiempo. Vamos a ver datos importantes a tener en cuenta. Mañana venden los contratos futuros y el precio de valor de los contratos futuros está muy cerca de los 42.000, por lo cual en la jornada de mañana el precio va a querer buscar niveles altos para ¿Para qué? Para poder la gente que tiene los contratos cerrar muy cerca del precio de aucción y poder tomar las utilidades que necesitan. Normalmente son ballenas, es decir, personas que tienen el suficiente capital como para mover el mercado. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el mercado accionario. Vamos al mercado accionario
Y en el mercado accionario, bueno, tenemos DraftKings, que abrió con un gap interesante, ahorita está devolviendo. Vamos a ver, por ejemplo, el QQQ, que es el que nos interesa. El QQQ por ahora sigue teniendo fuerza a la baja en un gráfico de 4 horas. Esto no trae nada bueno, la verdad, aún. Sigo pensando que los mercados pueden seguir cayendo. En un gráfico diario tampoco levanta, el tiempo le está pasando y esto sigue con fuerza hacia abajo. Tiene un volumen ideal en una zona de soporte importante, en donde el precio puede empezar a variar entre los 330 y los 340, idealmente, y eso pues trae consigo la caída de todas las acciones, ¿cierto? Vamos a ver el US 500. El US 500 me está rebotando bien en la zona. Eso es interesante porque el US 500 o sea, tiene un panorama muy similar con Bitcoin, ¿cierto? Normalmente son directamente proporcionales. Y bueno, esto todavía sigue teniendo fuerza para abajo en un gráfico de días. Vamos a un gráfico de 4 horas. Y en un gráfico de 4 horas, entonces, este movimiento le pasó el tiempo y se quedó en esta zona. O sea que esto, bueno, idealmente mi estrategia debería ir para abajo, ¿no? Es decir, esta jornada que viene a ser renegociable es para buscar ventas en la parte más arriba de este canal de consolidación que se pudo haber hecho. Nos vamos a gráficos de una hora para poder verlo aún mejor. Y si cerca del canal vendría siendo el toque de la media móvil y la subasta está en control de los vendedores porque se mantienen por debajo del nivel de interés de precio, por lo cual parece que el día de hoy va a ser una jornada bajista, parece con una continuación en el movimiento, donde posiblemente volvamos a buscar los niveles de los 4.250. Este precio le ha movido y bueno, toca ver cómo termina la jornada de hoy. Por lo pronto, criptócratas, este es todo el análisis del precio de criptomonedas hoy. La idea es hacer análisis cortos para que ustedes puedan ver hacia dónde se va a dirigir el precio, principalmente lo que haga Bitcoin, lo que va a hacer la mayoría de las criptos. Por ejemplo, Matic está teniendo un rebote a la media que no la pudo pasar. Definitivamente podría tener de nuevo otra caída y sobre esta zona podría ser interesante para comprar porque igual pues Matic se ha estado consolidando por encima de la zona. Si sigue consolidando por encima de la zona, es probable que rompa la media móvil y vayamos a buscar los 2.2, que sería un trade interesante. Interesante. Ahora, las demás criptos, si les interesa que las empecemos a analizar día tras día, pueden dejar en los comentarios que nos tomemos el tiempo para no solo hacer el análisis de Bitcoin, sino también hacer el análisis de las criptos en general y de las acciones que ustedes quieran. Y cuando ya esté solucionado todo lo de Streamlabs, vamos a empezar a hacer esto en vivo para que la gente se pueda conectar al chat y pues podamos generar mayor interés. Por lo pronto les agradezco mucho, aquí su servidor Andrés Cáceres y que tengan un feliz día.